Gente querida, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de Arrozal Arurenda, en la casa de doña Tina Suárez. Justina Suárez, visitándola. Me encanta visitar a mí siempre las personas mayores. Las personas mayores para mí son un libro, son como un libro, porque nos sentamos a charlar con ellos y nos van contando, es como seguir, dar vuelta a páginas, ¿no? De un libro, es dar vueltas a la página y nos vamos entrando cada vez más leyendo en algo que nos gusta. Y las personas mayores para mí son ellos, tienen una historia. Y nosotros a veces de jóvenes no estamos sabiendo aprovechar esa historia, estamos dejando porque todos tenemos un ciclo en esta vida, un principio y un final, y un día nos vamos y nos llevamos todo eso. Ella habla muy bien el guaraní. A mí me encantaría terminar de aprender a hablar guaraní, para ser sincero, sé algunas cosas. Karuma, Justina, Kirai Parei. Cariño, no. Cariño, de no, eso quiere decir buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Usted cuántos años tiene? Me comentan que tiene casi 90 años, ¿no? Por allá. Casi 90 años. Por ahí. Usted antes en Itagua ha cambiado mucho, ¿no? Sí. A lo que era, o sea, a lo que es ahora. ¿Cómo era Itagua antes? Su río tenía mucha agua. Mucha gente pega, había agua, le llega más por río. Ahora ya, poquita agua. Este año no llegó, poquita llegó aquí. Sí, pues. Antes había churros, más pescado. Y saben que llego aquí a la casita y no puede faltar que ella me invita a los había tenido chicha. Qué poquitito. Qué lindo, qué lindo. De maíz. Y las personas mayores viven, creo que yo no voy a llegar a esa edad, ¿no? Ella tiene casi, no, nosotros, ellos han tenido otra clase de alimentación, se han criado comiendo maíz. Nosotros en el pueblo meta pollo, arroz, y eso no tiene alimento. Ella aquí todavía, ella está un poquito delicada, me comenta que está un poquito, así es. El mote es atiruro, ¿no? Atiruro. Maíz abate. Sí. La chichita. Así que ella está un poquito delicada, pero ha tenido esa voluntad de cederme esta pequeña entrevista. Un poco de madre de cabeza tengo. Una vez me han operado la técnica, me quedaba así. Madre de cabeza. Nadie viene a visitarla después. Nadie se ha acordado. Ella viene